Mateo 22, versículos 37 y 38. Leemos en el nombre de Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Y con qué más? ¿Y con qué más? Con toda tu mente. O sea que podemos amarlo de corazón, pero nuestra mente está muy lejos de ahí, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a entrar en materia. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer lo que nosotros podemos. El primer punto es hablar acerca de lo que era la guerra en el tiempo de Israel y lo que se ha convertido la guerra en la actualidad para el pueblo de Dios. Como muchos de nosotros nos gusta más leer el Antiguo Testamento por sus historias de guerra y de conquista del pueblo de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta de las batallas que tuvo el pueblo de Israel que librar para ellos poder tomar posesión del territorio de Canaán. Fíjense que en medio del desierto, ellos cada vez que iban a atravesar algún pueblo, alguna ciudad, ellos tenían que enfrentarse a los moradores de la ciudad de manera que les dieran paso. La vida de Israel en el desierto fue de continua guerra hasta que llegó a Canaán. Incluso aún viviendo al lugar donde Dios les dijo que deberían de ir, ellos tuvieron guerras encarnizadas, gloria al Señor. Pero yo quiero hacer énfasis en la toma de posesión de Jericó. Javes leyó ahorita que las almas de nosotros no son carnales, sino poderosas. Si nos damos cuenta, Israel, hermanos, muchas veces cuando ganó sus batallas, no era porque ellos tenían un ejército tan fuerte que podría ganar. Más bien, ellos podían ganar la guerra a través de estrategias que ellos sabían utilizar para poder ganar a sus enemigos. Muchas veces usted puede leer en la Biblia, por ejemplo, que con un cuerno que alguien anunciaba, Dios usaba este método de manera que el ejército enemigo, al escuchar la voz, empezaban a temblar y muchos se iban. ¿Y qué hacía Dios en el momento que el ejército enemigo corría? Pues mandaba un graznido o hacía cualquier cosa. El caso es que Israel pudo ganar la batalla porque tenía a Dios de su lado. Estaba leyendo algo y es que se dice que a pesar de que Israel contaba con la ayuda de Dios para esto, Josué fue alguien que supo formar muy buenas estrategias para ganar al enemigo. Quizás la Biblia no hace tanto énfasis en la trayectoria de Josué, pero en la toma de Jericó tuvo que ver mucho. Ahora yo pregunto, si nosotros hemos leído la Biblia en esta parte, nos damos cuenta que los muros de Jericó cayeron. ¿Cómo fue? ¿Qué estrategia usaron ellos? La bulla, la alabanza. Esta fue la manera que los muros de Jericó pudieron caer. Y uno podría decir, ¿cómo era posible que con solo cantar, con solo adorar y con solo dar fuerzas, la gente podía conquistar toda una nación y que los muros literalmente pudieran convertirse en polvo? Hoy en día, hermanos, existen fronteras alrededor de los países, de manera que otro país no pueda entrar a no ser por documentos que le facultan para pasar a otro país. Entonces, ¿qué existía en aquellos tiempos? Grandes murallas que la gente no podía penetrar, muy altas y muy anchas, que se dicen que podían caber hasta 300 carros justos y hasta más, porque de la anchura que tenían. Sin embargo, Dios pudo usar a Israel para ellos poder conquistar todos sus enemigos. Y hay una historia en la Biblia que habla acerca de un hombre llamado Senaquerib, que fue en el capítulo 18 de Primera de Reyes, que le dijo que él iba a tomar posesión de aquella ciudad y él le decía, ¿qué crees tú que es tu Dios? Yo le voy a hacer a él como le he hecho a algunos pueblos, y se lo describió totalmente, son unos nombres difíciles, así que usted lo lee en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero ¿qué pasa? Algo que hizo Senaquerib fue intimidar con palabras. Él apareció con su ejército, le habló, le mandó a decir a Ezequías lo que iba a hacer. Fíjense qué estrategia usó Senaquerib. Él mandó a alguien, como decimos nosotros, a uno de sus secuaces, a hablar en lengua judaica. Y uno de los que estaban como representantes de Ezequías le dijeron,
amedrentes al pueblo. Y él dijo, sí, voy a hablarlo y lo voy a hacer más duro. Y ellos empezaron a hablar. Fíjense, ellos no eran del pueblo de Dios, sin embargo, sabían la lengua. De manera, hermanos, nosotros estamos hablando de la mente, pero cuando algo toma nuestra mente es porque lo hemos leído o lo hemos escuchado. Entonces, la estrategia de los hombres de Sennacherib, ¿cuál era? Intimidar con palabras. Pero una vez Ezequías rechazó eso, otra vez fue con una casa. ¿Y qué hizo? Fue al templo y la tiró ahí. Estoy diciéndole que esa era la manera de pelear antes. Con lanzas, con espadas, con arcos, con grandes piedras. Pero hoy en día, esta batalla que antes era física en el pueblo de Dios, se ha convertido en algo mucho más fuerte, porque nosotros no podemos ver con quién peleamos, gloria al Señor. No podemos vislumbrar quién es nuestro enemigo, de qué se va a disfrazar o cómo va a venir. Y es por eso que es más escarnizada ahora en estos tiempos. Y yo estaba pensando, ¿por qué razón Dios hizo que el pueblo de Israel pasara tanto tiempo en el desierto? Todos hemos escuchado, que ellos podrían haber llegado en menos de 4 días a Canaán. Pero hay una respuesta para eso. Yo pensaba ahorita mientras estaba pensando en mi clase y decía, yo supongo Dios sentado en su trono observando al mundo, observando a Israel. El desierto se convirtió para Israel en un campo de batalla. Pero un campo de batalla, no solamente de manera física a través de la manera que ellos cruzaban el desierto, sino de conocer quién era Dios. Fíjense que ellos venían de Egipto con costumbres y formas diferentes a lo que debía de ser un pueblo de Dios. Y Dios los plantó en el desierto para que ellos, a través de ese proceso, a través no solamente de la guerra que ellos tenían que ganar física, sino también en ese tiempo mental, ellos pudieran saber qué tipo de pueblo era que Dios quería de ellos. Dios no quería un pueblo solamente porque Él le plació que fueran ellos. Solamente, como dice, porque Él consideró que era la niña de sus ojos. Él quería que ellos se ganara eso. Y los puso en medio de un desierto a pelear con enemigos físicos, pero también con conductas que ya estaban formadas en su vida a través de los años, que ellos tenían que luchar. Es por eso que cuando Dios le sacó de Egipto, le hace a Moisés esas tablas de la ley y le dice, tú tienes que hacer que el pueblo aprenda esto. Y una vez instalado, no solamente aprenderlo, sino que ellos tenían que escribirlo aquí, tenían que ponerlo en el dintel de la puerta, de manera que no se le olvidara. Gloria al Señor. Entonces, esto que Dios hizo con el pueblo de Israel, hoy en día es un ejemplo para nosotros. ¿En qué sentido? Que hoy nosotros no estamos luchando con una persona física. El poder, hermanos, que tiene nuestra mente es increíble. Yo siempre pienso, hermanos, que nosotros tenemos una lucha tan fuerte, que si no ganamos aquí, no vamos a ganar físicamente. Usted no se ha preguntado cómo es posible que en medio de un culto la gente pueda recibir poder, si usted ve que habló en lengua, usted vio que sintió la unción, que fue estremecido, pero después usted ve que esa persona está como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos encerrados en su alma, que una simple sacudida no fue suficiente. Porque y miren, déjenme decirle algo, muchas veces para que esos pensamientos lleguen a nuestra mente no hay que trabajar mucho. Ellos entran sutilmente y van haciendo un trabajo tan profundo ahí que tú quieres salir de ellos, pero va a ser difícil porque está muy adentro. Entonces, esta lucha que antes tenía Israel de manera física la tenemos nosotros en nuestra cabecita que nos ha dado Dios, gloria al Señor. Yo supongo que al inicio se ha hablado, ¿qué es la mente? La mente es nuestro órgano para pensar. En nuestra mente está el intelecto, la razón y la sabiduría. Fíjense, nosotros estamos en un lugar aquí. Imagínense que esa es nuestra mente, que se convierte en un campo de batalla.
A la izquierda tenemos la voluntad y a la derecha tenemos el espíritu, y en el medio está lo que es la mente, la batalla, donde se arman todo tipo de cosas. A veces yo digo, Señor, ¿por qué diste tanta sabiduría en esta mente? Porque no podemos con ellos. Gloria a Jesús. Hay veces, hermanos, que mi mente se convierte como en lo que estamos aquí. Y cada quien tiene un papel que desempeñar aquí en esta cabeza. Usted le asigna un papel a cada quien. Y se va lejos pensando cosas que de repente usted tiene que reprender y salir de ahí. Porque realmente, hermanos, lo que pensamos, así vamos a actuar. Es por eso que hoy en día nosotros estamos tratando de indicarle a ustedes que ya nuestra guerra no es con mi hermano, no es con mi papá, no es con mi mamá, no es con mi tío, no es con mi vecino. Gloria al Señor, esta mente que nosotros tenemos se ha cuajado de una forma, gloria al Señor, que nuestro pleito es con las tantas cosas que hoy en día vemos, oímos y hasta palpamos, gloria al Señor. Porque esta mente de nosotros muchas veces no se cansa solamente con leer o ver, también quiere agarrar, también quiere tocar a ver si eso es así como dice que es o como se ve que es. Somos curiosos realmente. Muchas veces corregimos a los niños cuán curiosos son, pero nosotros, cuando no hemos estado en ciertas cosas, eso se nos mete, queremos averiguar de qué es, aunque sea para decir, yo fui y vi eso. O yo sé de qué textura es eso. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Leímos ahorita que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dios siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ha hecho entender algo, que estamos en una batalla. Nosotros tenemos el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y ambos están luchando para que pertenezcamos el uno o en el otro. Entonces, estas estratagemas que Dios nos indica a nosotros que debemos usar, Él nos indica que nuestras almas, la de pelea, la de milicia, no es a través de la carne que la vamos a conseguir. Dice el capítulo 6 de Efesios qué cosas nosotros debemos de hacer para poder tomar control sobre nuestra mente, gloria al Señor. Esa mente que Cristo puso en mí, dice que nosotros tenemos su mente. Hay una expresión, una frase que dice que si Dios conoce todos nuestros pensamientos, no debemos de ser cautelosos en lo que pensamos. Gloria a Jesús. Imagínense un pensamiento indebido, y perdone, pero aquí yo sé que vamos a abrir pensamientos que tienen que salir muchas cosas. Piensen en algo que es indebido. Lo hicieron. ¿Pensaría Cristo así? Ah, pensaron algunos. Alguien dijo por aquí. Eso, si nosotros podemos pensar siempre en eso, en ese sentido es que nuestra mente se convierte en una batalla. Y como yo estaba diciendo en estos días, no es solamente para ti como miembro, todo ser humano, pastores, diáconos, lo que tú seas, si tú eres un ser humano, no importa el rango que tú tengas, espiritual o profesionalmente, tú tienes una batalla mental. Ahora, cuando esta batalla está en ti, ¿quién prevalece? En esa guerra mental, ¿quién está ganando? En esos pensamientos que vienen a ti, ¿quién está ganando? Yo siempre recuerdo una vez que en ese tiempo Natanael, mi único hijo varón, tenía como unos 6 o 5 años y él se sentó de manera molesta después de un culto en el mueble. Y como que pataleó, y yo dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ay mami, yo no soy cristiano. Y yo le dije, ¿y por qué tú dices que no eres cristiano? Oh mami, porque a veces en el colegio las malas palabras que dicen los niños me martillan, que lo diga, y a veces se me zafa, mami. Yo podía ver que en su reflejo, en su expresión, en la expresión de su rostro, había una batalla. O sea, fue un momento que él pensó eso y quizás así mismo, de igual forma se sentía cuando él estaba entre sus amigos, que ellos decían sus palabrotas, quizás en un momento de incomodidad también quería lanzarlo, pero ahí tenía la guerra.
en pensar, oye, yo quiero ser como ellos, parecer tan niño y que se me respete y decir una palabrota, pero a la vez yo soy un niño cristiano y yo no puedo decir eso. Entonces ahí se convierte la batalla mental. Y esto también pasa con muchos de nosotros, que nosotros queremos seguir lo bueno, pero nosotros tenemos del otro lado algo que nos induce a hacer, a pensar, a decir lo que, o a ver lo que no debemos. Gloria al Señor. Entonces, por esta razón es que la Biblia dice que hay que entender que las almas que vamos a luchar no es algo físico, porque qué bien que yo pudiera tener una pistola y decir, vete pensamiento suicida. Porque si fuera así, todos fuéramos libres, ¿verdad? Gloria. Pero es con un espíritu que estamos luchando. Santo. O yo, por ejemplo, soy una persona que estoy obsesionada con juegos de eso de Nintendo. Que hay muchos cristianos que dejan de ir al culto por estar pegados a eso. Que no, hasta adultos ya. Gloria al Señor. Que bien fuera que yo fuera a todos los lugares y a todas las computadoras matar, o sea, desbaratara. Eso no es cuestión de yo hacerlo de manera física. Es algo que yo tengo que luchar con las armas que me ha dado Dios, que son poderosas, y sacar eso de mi cabeza. Gloria al Señor. Entonces, fíjense, eso parece algo un poco indecente decirlo, pero ni tampoco lo es, porque eso es algo propio del organismo humano. Y es que hay personas que sufren de, ¿qué digo? De cualquier líquido que se toman, sobre todo algunas mujeres, ya quieren ir al baño. No bien han salido, han ido al baño, pero, ¿saben? Quieren ir al baño de una vez. Entonces, ¿qué empiezan a decir? O sea, el chofer dice, no nos podemos parar aquí. Esta es una vía que no se pueden estacionar. Y esa persona está desesperada por bajar a orinarse, pero no lo puede hacer. ¿Qué empieza a decir? A tomar control de sus pensamientos. ¿Qué dice? Le habla. Es más, yo lo he hecho. ¿Qué yo digo? Yo digo, mira, reina, falta tiempo muy poco tiempo para llegar, así que aguántate. Y miren, y me olvido, pero otra vez me agarra. Y yo empiezo ahí. Cuando me vengo a dar cuenta, veo que ese freno se llevó al lugar, eso sí, que cuando ya activé la puerta, nadie me gana corriendo. Pero fíjense, yo pude ganar eso porque yo dije que ese pensamiento, y fíjense, no era un pensamiento, se trata de mi organismo, algo normal, ¿entienden? Sin embargo, ¿por qué yo lo hago así en esa circunstancia? Porque yo entiendo que yo acabo salir, o sea, uno educa a los niños, vayan al baño, beba agua antes de salir, ¿verdad que sí? Entonces, eso yo hago, pero cuando yo veo que de repente tengo la sensación, entonces no es el tiempo, pues yo le hablo a Reina aquí, oye, aguántate hasta que lleguemos. Ahora, usted dice que fácil ella lo pone, porque esa es una necesidad fisiológica, pero cuando nosotros hablamos de cosas que drásticamente que nos están haciendo daño, gloria al Señor, que como dice, cuando nosotros llegamos al acto de hacer cualquier cosa, porque lo hemos pensado tanto, que ya el pensamiento no es nada si no lo hacemos. Y realmente tenemos que entender que Dios nos ha llamado a nosotros, no solamente para que la gente vea que nos arrepentimos, sino que eso tiene que trabajar en nuestras mentes realmente, que Dios nos ha dado las armas suficientes para vencer todo pensamiento que se quiera levantar. Sí, tu mente es una batalla. Tú tienes una guerra ahí constante. Tú tienes una lucha que te dice, ¿lo crees o no lo crees? ¿Es así o no es así? Y yo estoy obligada a creer lo que está diciendo. Y estamos en una lucha. ¿Por qué creen ustedes que los predicadores hoy predican y la iglesia se va abajo y usted ve la mitad que pasan y la mitad se quejan? Porque están luchando en su mente. Están en un constante jaleo. Pero ¿y por qué dijo esto? Eso fue por mí. Y en su cabeza se empiezan a tejer situaciones que no es nada parecido a lo que es. Miren, hermanos, la mente es algo que se va tan lejos. Y es la lucha que nosotros tenemos continuamente. Quizás muchas veces no nos va a afectar algo que vemos, pero cuando las cosas, los pensamientos agarran este cerebro, hermanos,
Por eso es que alguna gente dice, gracias a Dios que no soy Dios. Porque ellos podrían tomar acción en el instante. Porque hay un pensamiento que le calcoma los huesos, los sesos, hazlo. Y aún a pesar de que sabemos que aunque eso mire nuestros pensamientos no está bien, insistimos en pensar en eso. Entonces cuando Pablo habla a los creyentes de Corinto acerca de eso, él decía que no debíamos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿O es que usted cree que al pertenecer al ejército de Dios, Satanás se quedará tan tranquilo? No, Señor. Es por eso que en el libro de Mateo el Señor nos manda que le amemos de todo corazón y con toda nuestra mente. Porque si le amamos con toda nuestra mente, ¿qué va a pasar? Hay pensamientos que no van a poder tener poder sobre mí. Mire, hay una historia que yo leí acerca de, lo leí luego y lo escuché hace como unos 7 u 8 años en un campamento de Jarabacoa con un pastor que vino de México. Algunas personas recordarán de los que fueron, que él predicaba acerca del pensamiento. Y él decía acerca de un hombre que él era enano, era barrigón y era narizón. Entonces, era un hombre, ¿qué pasa? Fíjense, él había crecido con un complejo de inferioridad y un día decidió que él se iba a quitar la vida. Entonces, antes de hacerlo, él fue donde una gitana. Ustedes saben que las gitanas conducen esas cosas. Y la gitana le dijo, déjame ver tu mano. Y él se le enseñó. Y al enseñarle la mano, la gitana dijo, oh, pero mira lo que yo veo aquí, estas rayas, lo que significan. Pero tú eres Napoleón. Y él empezó a decir, yo no soy Napoleón, yo soy un chaparrito, barrigón, narizón y panzón. Eso era lo que él decía. Entonces, aquella gitana le decía, no, que va, tú eres Napoleón. Entonces, este hombre, esta mujer, para ganar sus billetes, pues él empezó a hacerse creer que él era Napoleón. Y este hombre, señores, agarró y empezó con esa idea en su cabeza, se quitó la idea del suicidio y empezó a estudiar y se hizo un gran vendedor de libros. Y él en todas partes se hizo un hombre tan rico y tan millonario porque aparte de no tener una figura envidiable, era pobre. Entonces ya usted se puede imaginar. Y este hombre creyó en lo que aquella gitana le dijo. Y luego de un tiempo, sentado él en una de sus oficinas, porque tenía muchas en diferentes partes del mundo, y siendo el mejor vendedor del mundo, donde no solo vendía sus productos, sino que tenía grandes compañías, y no solo eso, sino que él vivía viajando. Dice que una tarde, él se sentó en su escritorio a redondearse de lo que él había logrado, y quedó atrás ese complejo de inferioridad. Habían pasado muchos años. Y dice la historia que él sentado en su escritorio con las piernas encima de él, estaba el periódico encima de su escritorio. Y él lo cogió así de manera orgánica y empezó a hojear. Y de repente lee, gitana que había engañado a muchos diciendo que era Napoleón Bonaparte, acaba de ser apresada. Y él se paró. Y dijo, ¿cómo va a ser? Déjame leer. Cuando leyó, dijo, pero es la misma mujer que me dijo que yo era Napoleón Bonaparte. Entonces ya no soy lo que yo era, lo que pensé que era. Soy narizón, barrigón y chaparrón. Mire, este hombre, señores, dejó de creer en lo que le habían dicho, en lo que él pensaba que era. Y se quitó la vida. Y eso parece un chiste, señores. Pero ¿saben qué? Muchas veces eso ocurre en las iglesias. Porque ustedes lo han escuchado de gente que han estado en la iglesia por más de 2, 3, 4, 5 años. Usted oye que se quitaron la vida. ¿Le parece extraño eso, Pero está ocurrido.
¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Realmente han rendido sus pensamientos y su voluntad al Señor? ¿Realmente se dieron cuenta que su mente se había convertido en un campo de batalla donde Dios debía de prevalecer por encima de las cosas? Pero al ellos ser presa del enemigo, de sus pensamientos, ¿qué pasó? Ellos fueron hechos prisioneros y dejaron de pensar que ellos debían de tener la mente de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso es tan cuidadoso que nosotros debemos de saber lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Pero más que eso, hermano, nadie nos debe de hacer sentir a nosotros inferiores. Porque la Biblia nos dice a nosotros que tenemos la mente de Cristo. Y hay cosas que nosotros queremos lograr en la vida. Y eso nos martilla el pensamiento y se convierte en algo obsesivo. Pero como cristianos nosotros debemos de aprender a depender de Dios. ¿Cómo ganaba Israel sus batallas? Era porque dependía de Dios, no de ellos mismos. Hoy en día la batalla que tú y yo libramos, gloria al Señor, no la ganamos porque depende de nosotros. La ganamos porque hemos optado para que prevalezca el lado del Señor en medio de la batalla mental que nos asedia, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. No es por nuestra propia fuerza. Por eso es que la palabra del Señor nos manda, gloria al Señor, a que pensemos todo lo bueno, a que pensemos todo lo virtuoso, a que pensemos todo lo agradable, porque cuando nosotros paramos en esto, el enemigo, hermanos, va a tomar control sobre estas cosas, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que todo lo que sale de mi boca, de mi corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Ustedes no han escuchado gente que dice, yo hubiera preferido que me dé una galleta y no que me diga lo que me dijo. Aleluya. Porque Jesús lo dijo, que lo que contamina es lo que sale. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para entender que esta guerra que peleamos, la podemos ganar cuando nosotros podemos darnos cuenta, gloria al Señor, de qué lado estamos. Y con qué cosas nosotros alimentamos nuestros pensamientos. Fíjense que en el tiempo que nosotros podemos pensar que Pablo escribió este capítulo de Efesios 6, él estaba observando cómo actuaban los soldados romanos. Y él le escribe a la iglesia de Éfeso, de manera que esas cosas los tenga pendientes, pero de forma espiritual. Gloria a Jesús. Hay mucha gente hoy en día que no cree que los demonios están para hacernos la vida imposible e inducirnos, gloria a Jesús, a pensamientos pecaminosos. ¿Sabes que lo que decía Jabe de eso, de un diablito y de un angelito? Mucha gente cree en eso. Hoy en día nosotros podemos pensar que Dios nos hace pensar cosas buenas, pero el enemigo nos hace pensar cosas malas. Pero realmente esta lucha es en la mente y la gente lo sabe. Aún los que no son cristianos saben que ellos quieren proceder de manera que agrade a Dios. Pero ellos tienen otra naturaleza que es incontrolable, que quiere hacer lo que la carne quiere. Yo pregunto en esta hora, ¿quién va a prevalecer en ti? ¿La carne o el espíritu? Los pensamientos que debes de tener acerca de Cristo o los pensamientos, gloria a Jesús, que abundan en este mundo. Tu mente es una batalla encarnizada que hoy tenemos, pero hay que pensar en algo, gloria a Jesús. Dios debe de tener el control de esa mente tuya. Gloria a Dios. Así es, fíjense. Nosotros vamos a pasar ya, porque tenemos poco tiempo, a la parte de los mensajes subliminales, y eso tiene mucho que ver con nuestra mente. Ustedes vieron que yo di una sonrisa, y es que al entrar en ese punto me acordé de algo, y algunas jóvenes recordarán. En Barahona, en Pentecostés, yo no hice algo. Miren, yo doy gracias a Dios por el privilegio de estar enseñando en este día aquí. No me considero capaz, pero Dios es quien da la capacidad. Gloria a Jesús, no me gusta decir que no, pero realmente yo me he puesto en la mano de Dios. Sin embargo, no dejo de considerar los pastores que están aquí con su experiencia en el ministerio. Y también aquí hay 3 psicólogas que yo conozco. Está Juana Medina, está Damaris Paredes y está nuestra hermana Samira Troncoso. Ellas son psicólogas, la madre de nuestro hermano Samuel.
O sea, más que mucho de manera profesional y ya espiritual, porque ellas son profesionales en la materia de la mente, pero también son cristianas, pueden entender esta lucha de la que nosotros estamos hablando. Y yo considero, hermanos, que muchas veces nosotros, gloria al Señor, creemos que lo que estamos lidiando es algo solo del mismo infierno, pero eso tiene mucho que ver de la forma en que Dios nos creó. Fíjense que Dios nos da un libre albedrío, una libre elección de nosotros elegir lo que queremos, pero no nos deja sin pausas para entender que lo que nosotros escogemos es bueno o es malo. Esto es propio de la conducta humana. Cuando tú sabes que tú has escogido algo malo, tú lo sabes. Pero sabes que cuando es bueno, también tu subconsciente lo dice. Entonces, el día pasado estábamos en Barahona y estábamos hablando de algo. Perdonen porque ya entré a los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales no es más que algo que trabaja con nuestro subconsciente. Nuestro cerebro tiene dos partes, nuestra mente. Lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente tiene que ver con todo lo que miramos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Entonces, eso nos hace a nosotros aplaudir, o rechazar, o alegrarnos, o criticar. El subconsciente es algo que se trata más de impulso. Y a veces pasa levemente sin darnos cuenta. Cuando hablamos de mensajes subliminales, es algo como que nos están pasando por abajo, como que sin darnos cuenta eso está ahí. Y que quizás nosotros no queremos darle tal pensamiento, pero lo vemos de manera así, pero algo se queda allá lejos en nuestra mente. Ahí voy. En Barahona estábamos en un Pentecostés. Y yo considero todos, cada vez que hay viajes de Pentecostés, ayunamos y oramos para que Dios se mueva. Y ustedes han visto el mover de Dios, lo que han ido. Pero hay cosas que uno siempre está martillando, como la forma de vestir, la forma de que la gente tiene que ser recatada, que como somos cristianos al fin, nosotros no podemos dar a la mente mensajes. Porque fíjense, los mensajes subliminales, como vamos a ver más adelante, no solamente las canciones de algunos artistas que yo voy a mencionar, o algunas películas, o alguna publicidad. También, señores, de la forma en que decimos, mandamos un mensaje subliminal. Podemos parecer lo más humilde, tanto varones como hembras, lo más, tímido, pero sin quererlo y otras veces queriendo, enviamos mensajes subliminales. Entonces ustedes dirán, wow, vaya al grano, hermana Reina. Mire, y nada, estábamos ahí un grupo hablando y dice una de las hermanas casadas, por cierto, dice, es lo que yo digo, siempre están hablando de la forma de vestir de las mujeres. ¿Cómo dice? Habíamos un grupo de diferentes iglesias ahí. O sea, era mixto el grupo. Y dice, ¿y ustedes han visto cómo los hombres últimamente en la iglesia usan los pantalones? Porque solamente hablan de que las mujeres usan las faldas ajustadas. Ay, ay, ay. Oigan eso. Y yo dije, mire, ¿saben por qué estoy mencionando eso? Porque yo no me había fijado en eso. Yo no. Ni otras que abrieron la boca como yo. Digo yo, pero ¿y cómo ustedes están diciendo? ¿Cómo dices eso? Y dice ella, sí. Y una de ellas saltó, oye, ¿qué mente más venenosa y pecaminosa tú tienes? Dijo una de ellas. Pero entonces ellas empezaron, o la persona que empezó con eso, a describirse a esta persona. Y realmente nos dimos cuenta que era verdad. Fíjense lo que yo estoy tratando de decir. Antes yo no lo notaba. Pero alguien que lo dijo entró eso en mi mente y yo empecé a darme cuenta. Y mucha gente estaba ahí y decía, ay, sí es verdad. Y no, yo le digo a mi esposo que lo uso de tal forma los pantalones. Hasta se habló de la forma en que los hombres se hincan en el altar a orar. Aleluya. Fíjense. Y yo estoy diciendo eso y ustedes dirán, una pregunta,
señores, ¿cabe decir eso? ¿Cabe decir eso? Porque estamos hablando de cosas en la mente que yo quiero hacer énfasis, que yo no me había fijado en eso. Porque alguien me lo dijo. Usaron la llave, los llaves. Y yo digo, pero eso es como un mensaje subliminal. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque probablemente donde no se vea nada, yo veo todo por una palabra que se dijo. Wow. Y así empiezan los mensajes subliminales. Entonces, nosotros decíamos que un mensaje subliminal es una señal o mensaje diseñado para pasar por debajo. Se ha hablado mucho acerca de los mensajes subliminales en las canciones de muchos artistas, como Shakira, como alguien, creo que se llama Darío Torres, Diego Torres, qué bien que me están ayudando, que van a entender, sí, todos esos, Exacto. Pues bien, no, porque es un tema que se está hablando mucho acerca, sobre todo la gente cristiana. Porque también se está diciendo que los artistas, o más bien los cantantes cristianos, en sus canciones también tienen temas subliminales. Eso es increíble y difícil de creer. Entonces uno dice, ¿cómo uno va a vivir una vida cristiana con una mente sana? Porque uno puede tener un cuerpo sano, pero una mente sana. Porque la expresión es cuerpo sano, mente sana. Pero tú puedes estar lleno de salud físicamente y tener una mente muy fea. Amén. Porque eso no debe dejar de mencionarse. ¿Qué joven, y ya casadas o no, ven pasar una buena creación de Dios masculina y una buena creación de Dios femenina y no va a tener ciertos pensamientos? Algunos de buena forma van a decir, oye, que Dios bendiga a esa persona, qué hermosa es, o qué hermoso es, qué bien se ve. Sin embargo, nosotros podemos pensar que los pensamientos pueden irse más allá de lo que deben, solamente por una palabra que se diga. Entonces, hoy en día nosotros estamos viendo las canciones. Miren, el día pasado yo escuché a un artista, no recuerdo su nombre porque es de China, y dice que él cogió un machete y mató a su mamá. Y mientras la mataba, él escuchaba una canción del grupo de rock de Estados Unidos. Muchas de estas canciones que se escuchan de violencia, mire, por ejemplo, las bachatas en los barrios, ¿a qué mandan? A la infidelidad. Mandan a que la gente se emborrache en un bar y vaya y mate a su esposa. Hace muchos años salió una canción que fue muy famosa en Puerto Rico, pero creada por una banda de aquí, que me parece que eran los Solo Band, si alguien, no sé. Pero lo digo porque lo leí en la prensa. Y de todos modos, eso no es nada, porque en los barrios usted, sin querer escuchar, tiene que escuchar. Entonces, se dice que en ese tiempo que esa canción salió, muchos maridos mataron a sus esposas en Puerto Rico por la famosa canción El Venado. Mire qué cosa, cuando esa canción salió, yo recuerdo, porque hace mucho tiempo y yo ni siquiera pensaba en casarme en ese tiempo. Y yo recuerdo, señores, que las cosas que empezaron a salir en la noticia fue terrible. Porque ¿qué pasa? Con esa canción empezaron a hacerle canes a algunos hombres, y estos hombres, creyendo lo que se decía la canción y todo eso, pues mataron a sus parejas, promovidas por el celo. Ustedes saben lo que es el venado. Y uno dice, bueno, este quizás no era un mensaje subliminal, sin embargo, dio un sentido así, porque yo digo, bueno, pero si alguien escucha esa canción, ¿por qué tiene que matar a alguien? ¿Por qué tiene que hacerlo? Pero si yo como amiga le ponía eso a una amiga, que ella iba a pensar que su esposo era un venado. Entonces, aunque ella no quisiera
que iba a pensar en esas cosas. Y así yo le puedo decir, señores, un sinnúmero de canciones también. ¿Qué está pasando con muchos artistas cristianos hoy? Ellos le cantan al amor. Pero la canción le puede servir para cantar al amor de Dios como al amor de pareja. Quizás algunos de ustedes no lo vean malo, yo lo entiendo. Sin embargo, si vamos a adorar a Dios, ponle nombre a ese Dios. Y si es una canción dedicada a tu amor terrenal, pues ponle nombre también. Pero lo de Dios es de Dios, no lo ligues con otra cosa. Gloria al Señor. Porque dígame usted, ¿de qué manera yo voy a cantar una canción que no se sabe a quién se le está cantando y voy a pensar solo en Dios? Por eso es que Marcos Witt ha sido muy atacado con la canción Cuán bello es el Señor. Porque según yo he escuchado, a él, esto es lo que yo he escuchado. Fue alguien que se convirtió, que era de la secta de Satanás, que había escrito esa canción. Y él luego la grabó para cantársela al Señor. Hoy en día nosotros la cantamos, mi esposo dice, yo le pongo Señor Jesús para que Satanás sepa que al Señor Jesús que se le estoy cantando. ¿Entiendes? Y así hay muchísimas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado con estas canciones, porque miren, es sorprendente ver muchos cristianos que se amargan y como hay tipos de canciones que ellos pueden tomar hasta de artistas mundanos, ellos lo cantan porque están en un momento de amargura. ¿A dónde te va a llevar lo que tú estás escuchando? ¿Qué mensaje te está dando a ti? Escucha. Uno de esos cantantes llamado Ricky Martin, él tiene en su primera grabación, hay una canción llamada María. Esta canción, yo lo que he leído, porque gracias a Dios no la he escuchado, dice un paso para atrás, un paso para adelante María. Pero cuando la doblan dice que quiere tener sexo con María. Aleluya. Hello. Y yo les digo, hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo que no solo el modernismo en cuanto a ropa se ha entrado a la iglesia, sino también estas cosas. Fíjense que yo conozco gente que son muy devotos cristianos en su forma moderna como son ellos, pero si ellos tienen que ir a un lugar y tomarse una copita o dar un bailecito como el bar, ellos lo van a hacer. ¿Entienden? Y esas son cosas que entran de manera sutil. Y tú lo haces así sin darte cuenta, pero cuando tú vienes a abrir los ojos, tú estás metido en algo bien grave. Entonces, eso es en cuanto a las canciones. ¿Qué decimos en cuanto a lo que vemos? Los muñequitos sobre todo. Porque si uno habla de las películas para adultos, eso no es mensaje subliminal. A la clara se ve lo que viene por ahí. Sin embargo, hay muñequitos como Bob Esponja, están los Simpsons, están los Power Rangers, que ellos en su carátula donde se ven unos cuantos, aparece la palabra morfina, que es parte de una droga bien fuerte, o casi todas las drogas tienen esa parte. Entonces, hacemos una experiencia personal que yo viví. Yo recuerdo que y eso me pasó ayer en la oficina de la iglesia, yo llevé a mis niños, porque mi esposo estaba afuera, para estar conmigo. Y yo, para que se entretuvieran mientras yo estaba archivando, yo les puse los picapiedras. Porque son dibujos animados que yo vi de niña y siempre lo vi sano. Y mientras yo estoy por allá, se oye como un lenguaje que no es normal en los picapiedras, porque ellos hablan bien claro. Y cuando yo pongo atención, yo digo, pero no están hablando como el español que uno suele escuchar. Y cuando yo me acerqué, hermano, qué cosa tan horrible. Esos dibujos animados, pero como medio por arribita, como son los mensajes subliminales, lo que estaba hablando era de picapiedra, querer hacer sexo con la amiga de Vilma, que no recuerdo el nombre, Betty. con Betty. Eso era, oiga, no, hay que hablar claro aquí. Fíjense, yo estoy hablando, los picapiedra eran dibujos animados que yo veía cuando niña. Hace mucho. Sin
Sin embargo, hoy en día, con tanta tecnología, ellos hacen eso también. ¿Quién vio Candy una vez? Candy, ¿verdad? Pues yo dije, miren, no me pongan eso. Finalmente, Candy, todo el mundo, hasta los viejos lloraban por ver a Candy, que era una niña que vivía con un abuelo. Y miren, señores, y yo estoy escuchando al abuelo también en un lenguaje que casi, si tú no eres adulto, tú no lo vas a entender, porque ellos no entendían nada, los niños, pero yo lo pude captar, mencionando eso en cuanto a sexo de abuelo con la nieta. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué yo estoy haciendo? Y eran cosas sanas, porque ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Si él no puede con algunas cosas, va a querer que la gente tenga una mente tan perversa y sucia, que las cosas del niño también lo va a desdiversar. Y esos dibujos animados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos dibujos animados de Disney que también tienen doble mensaje. Y muchos lo saben y aún lo siguen comprando. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y yo les digo, esto es en cuanto al cine, ya hablamos de lo que son las canciones, pero la publicidad, lo comercial. No hay algo que penetre más que eso. Fíjense, yo le voy a dar un testimonio personal. No reciente. Recuerdo que en mi adolescencia, sin lugar, vamos a darle un comercial gratis a ellos. La gente esa de rica. Ellos promocionaban una chocorrica. Entonces, ellos pusieron un comercial que aparecía una niña, una adolescente con una sombrilla que decía, yo estoy, no, ese era el varón, yo estoy creciendo fuerte. Y aparecía la jovencita, y yo creciendo bella. Y han pasado muchos años, pero esto yo lo recuerdo tan vívido en mi mente, porque el adolescente se veía muy bien. Cuando él ponía sus molleros así. Y a pesar de ser un adolescente, su pechazo. Y de igual forma quizás le ocurrían a las muchachas. A los muchachos cuando veían a la jovencita en la flor de su juventud. Entonces, esas cosas, hermano, era algo sano porque era, y miren, pero déjenme decirles los dos objetivos, porque no hay algo que me guste más que la chocorrica. Me encanta la chocorrica fría y la marca rica porque ninguna me gusta. ¿Ustedes ven lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de publicidad? ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? Que el que está escuchando el comercial compre el producto que se está ofertando. Y la gente muchas veces, de la manera que se haga la publicidad, ¿qué va a hacer? Va a comprar. Usted ve la famosa lavadora Dayu. ¿Cuál fue el primer comercial de eso? Yo les recuerdo que era recién casada y aparecía una muchacha casándose ya en plena ceremonia y viene y le pregunta uno, ¿y quién para lavar? Imagínense ustedes, en ese tiempo que eso empezó, los jóvenes que se iban a casar, cómo le cayeron encima a su pareja para que le comprara una Dayu. Pero de igual forma, este tipo de publicidad puede ser negativa en otros sentidos. Siempre me he preguntado, ¿por qué razón para promocionar un motor, un saltamonte, tiene que aparecer una mujer vestida como yo ustedes saben? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Y miren, antes la ponían parada, pero ahora la cuestan encima del motor. Ay, ay, ay. Y si es un carro, de igual forma. Entonces yo me pregunto, ¿de qué forma vamos a tener una mente pura? ¿Cómo vamos a tener una mente de Cristo? ¿Cómo vamos a tener una mente victoriosa? ¿Cómo vamos a tener una mente que se atreve a conquistar ejércitos? De ninguna manera. Si pasamos el tiempo alimentándonos de ese tipo de cosas, gloria al Señor. Y yo le digo, quizás las películas que muchas veces se exhiben en los cines, o se exhiben en que usted lo puede comprar, aparentemente no es nada. Pero yo muchas veces digo, hermanos, que eso son pornografía por arribita.
Yo testificaba al hermano Samuel de un joven que hace como unos 2 o 3 años llamó una vez a la oficina y me dijo que estaba desesperado por conseguir una iglesia. En ese tiempo había convención nacional y yo le dije, vamos a la convención nacional, le describí quién era y cómo era. Y este joven apareció. Luego él siguió llamando, hicimos un tipo de contacto, él empezó a visitar el millón, algunas veces fue a los Arcajizos, y ese era un joven bien hermoso, de unos ojos verdes, un muchacho hermoso en todo el sentido de la palabra. Y yo le decía, cuéntame, Cristian, dime tu vida. Dice, estoy haciendo el esfuerzo. Y empezó a contarme su historia. Fue por teléfono, porque él tenía mucha vergüenza. Y él decía que cuando él tenía unos 12 años, sus padres, su mamá puertorriqueña y su papá dominicano se divorciaron. Entonces, su mamá se fue a los Estados Unidos, su papá se quedó aquí en el país, se casó otra vez y él se fue a vivir a Puerto Rico con la abuela materna. ¿Qué pasa? Que yendo allá, su abuela lo llevaba a la iglesia católica. Y él decía que él sentía como algo especial porque él llegó a orar por gente en la iglesia católica y se sanaban. Pero ese niño, como se sentía tan solo, sus padres le compraron una computadora y se la pusieron en su habitación. Como él no tenía niños de su edad para jugar, pues él se pasaba todo el tiempo sentado frente al computador. Entonces, este joven empezó poco a poco a ver algunas películas pornográficas, a bajarlas. Y ya le estoy hablando de 12 años. Y él decía que ya a su tamaño, unos 25 años, él era adicto a eso. Y él decía que no podía ir a la calle sin ver a cualquier tipo de mujer, no importa quién fuera, lo horrible o fea o linda que fuera, él la desnudaba con la vida. Y él decía que eso era algo tan grave en él, que un día desesperado por escapar de esas cosas, él salió de un lugar bien distante donde él vivía y vino a caer al Parque Enriquillo de la Duarte, y ahí había un evangelista en una campaña, y él tenía días y días andando, y yo le estoy hablando de un joven de familia adinerada. Cuando él llegó ahí, se le ministró, y él dice que le volvió la razón porque él había perdido la mente totalmente, y como pudo, llegó a su casa, ya aquí con su papá, y empezaron a medicarlo por la obsesión tan grande que él tenía. Este joven quería cambiar, señores. Él quiso hacer el esfuerzo, pero en un momento dado yo dejé de verlo. Luego de una lucha de demonios que se apoderaron de él y se trató de orar, fue liberado en parte. Pero ustedes saben que los demonios por tantos años toman esa casa y ya no es legiones que tiene generación y generaciones de legiones. Que probablemente puede ser liberado en un solo tiempo, pero hay gente que para su liberación toma mucho tiempo. Y en ese entonces, como él se había dedicado tanto a la iglesia, su padre consideró que eso era una de sus locuras y empezó a inyectarlo otra vez. Y la última vez que sucedió, él me llamó diciendo lo desesperado que estaba, porque sus padres pensaron que al él convertirse se había vuelto loco. Y lo medicaban cada vez que él decía que él iba a ayunar o le escondían la Biblia. Y hoy, casi por 2 o 3 años, no sé de él porque su celular él no lo cogía. Y cada vez que yo pienso en él, yo oro y digo, Señor, no importa dónde él esté, ten misericordia. Entonces yo digo, hermanos, ¿usted cree que es fácil para uno como líder cuando uno tiene que presentarse ante el altar a predicar la palabra o a ministrar una canción y que usted ve que la gente está siendo como tan indiferente? ¿Qué sabe usted en lo que ha pasado su tiempo? Yo recuerdo algo muy chistoso que ocurrió cuando llegamos a los Arcajizos. Y en ese tiempo era muy famoso el tripletazo, no sé si lo dan todavía. Y mi esposo estaba predicando un mensaje y él, como un gancho, se dijo, no, porque la película, ¿cómo es que se llama? Que son 3 en una, el tripletazo, gritaron casi a coro la mitad de la iglesia. Y él lo que estaba buscando era, para darse cuenta, cuánta gente llegaban tarde al culto por estar metido viendo el tripletazo. Y yo digo, ¿cómo no va a ser nuestra mente un campo de batalla si nosotros la alimentamos con cosas que
que no debemos de alimentar nuestra mente. ¿Cómo yo puedo decir que mis almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza cuando yo le doy forma en mi mente y en mis pensamientos? Es algo increíble lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Recuerda que la guerra espiritual está aquí, pero solamente a ti Dios te ha dado el poder para tú vencer esto. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a convertir en un buen soldado o seguirás siendo la marioneta de Satanás para guiarte a escuchar los mensajes subliminales que él envía a través de diferentes cosas? ¿O te vas a sacudir y vas a decir, como soldado de Cristo, yo estoy alistado en esta milicia y nadie me va a quitar de ahí? Gloria al Señor. Recuerda que el camino de Dios es solo para valientes, gloria al Señor. Y las mejores estrategias que podemos utilizar están aquí, gloria al Señor. No busques artimañas del enemigo, más bien concéntrate en lo que es la palabra del Señor y pelea. Óyeme, todas las cosas empiezan aquí. Pues empieza a ganar aquí. Aquí empieza a ganar. Gloria al Señor. Antes de dar un paso para el cambio, tú tienes que transformar tu mente, como dice la Biblia, gloria al Señor. Que nos transformemos, gloria al Señor, totalmente. Porque, hermanos, gloria al Señor, si esto sigue así, no sé qué vamos a hacer. Dios le bendiga. Vamos de pie, hermano. Gloria al